Hola, buenos días. Vamos a esperar que entren sus compañeros, por favor, unos minutitos. Bueno, como veíamos ayer, empezamos otra unidad, en la que esta unidad es la tercera unidad de la materia, es la personalidad, ¿sí? Y vimos bastante sobre conceptos y sobre también lo que decía la teoría de Freud, ¿no? El yo, el ello, el superyo y los medios de defensa que tenemos. Lo que estamos viendo a continuación es el desarrollo de la personalidad según Freud. ¿Qué dice Freud? Es el origen de los patrones de comportamiento adulto. Se encuentran en la adaptación de esta persona a las 4 etapas psicosexuales del desarrollo de la persona. Entonces, ¿se acuerdan que vimos el desarrollo psicosexual de Freud? Acá dice, otorga especial relevancia al instinto sexual. Él se basa, ¿no?, en la satisfacción, en el placer, que es el ello, dentro de las fuentes que dan origen a la libido, la energía de los instintos de vida. Entonces, en esta teoría de Freud, el concepto del instinto sexual difiere a la acepción común. Lo común es que lo ligamos con lo genital, con lo sexual, pero él no, es un instinto sexual, es un instinto de vida, ¿no? Es lo que dice Freud, ese es su concepto. Entonces, las fases de desarrollo psicosexual se describen en función de la zona erógena en un momento determinado de la vida del niño, porque dijimos, ¿se acuerdan? Primero es la boca, después es si logra o no logra la acción de defecar, posteriormente son los genitales, un tiempo se duerme y después empieza la fase sexual, que va madurando, va desarrollando. Entonces, todo esto adquiere especial relevancia como medio de satisfacción de impulsos. ¿Qué es lo que busca el ser humano? A veces satisfacer esos impulsos, ¿no? Y aquí lo vamos a ir repasando, ¿no? ¿Se acuerdan de la etapa oral? Era hasta los 18 meses, más o menos, no es exacto. Nunca en medicina algo es exacto. Sí, la zona erógena es la boca y es el principal fuente de placer. Y caracterizamos al bebé como que todo el tiempo quiere lactar, todo el tiempo quiere llora, necesita satisfacer su necesidad. Y en ese sentido, el destete es el principal conflicto. Generalmente, como médicos, recomendamos lactancia materna no exclusiva, pero lactancia materna hasta los 2 años, ¿no? Entonces, es complicado. Si aquí decimos hasta los 18 meses y hablamos de 24, es complicado, ¿no? Como que hay diferentes conceptos, ¿no? Pero a veces ya tiene que pasar el niño a la tacita o al sorbete, pero a veces no hay leche en casa. Entonces, en Bolivia lo más recomendable es que por lo menos hasta los 2 años, aunque sea la leche de la mamá, la tome. Sí, el problema aquí va a ser el destete. Hay muchos niños que no dejan el pecho, ¿no? 3 años y siguen con el pecho. Entonces, cuanto más frustrante le resulta al pequeño abandonar el pecho o el biberón, mayor será la fijación. Hay niños que quieren estar hasta los 5 años con el biberón, ¿no? Y en vez de comer solo toman biberón, porque es una comida también la leche. Entonces, mayor será la fijación en esta etapa. Sí, en la vida adulta manifestará características orales, dependencia, pasividad, voracidad, preocupaciones orales. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta etapa. El destete es muy importante. Luego, si recuerdan, seguía la etapa anal, desde los 18 hasta los meses, hasta los 3 años de edad.
Entonces aquí decíamos que la fuente de excitación es la mucosa intestinal, la expulsión de las heces que produce la sensación de alivio, ¿no? Se inicia el control de esfínteres como control externo, es un impulso instintivo el controlarlo, porque cuando son bebés no controlan, directamente lo hacen, por eso usan pañal. Cuando ya tienen, ya está como para ir y poder controlar, empieza a dejar el pañal, ese es el objetivo, avanzar. ¿No? Si el entrenamiento es demasiado rígido o indulgente, puede fijarse la libido en esta etapa y en la edad adulta manifestarán características como terquedad, obstinación, hostilidad. Entonces acá hay que tener mucho cuidado, decíamos, porque a veces por querer trabajar las mamás los dejamos y no sabemos realmente con qué tipo de personas los dejamos. Si bien puede haber cámaras o nos prometen tratarlos bien, generalmente a veces es traumático para los niños, ¿no? Esta etapa hay lugares, hay que conocer bien dónde los vamos a dejar, con quién los vamos a dejar. He visto abuelas que pegan a los niños también por esto, ¿no? Porque si se hizo vencer, no llegó al baño, y a esa edad los niños no avisan. Entonces, ni modo, se quedan donde les deje la mamá. Es muy preocupante y hay que hablar esto bien con los papás. A veces es la misma madre que es la que es rígida, que ya no quiere no entiende el proceso, pero es muy importante, ¿no? Luego aquí hablamos de la etapa fálica, desde los 3 hasta los 6 años más o menos, donde ya hay una fijación por los órganos genitales, en donde el niño quiere saber por qué es niño, por qué es niña, cuál es la diferencia, y también instintivamente, ¿no? Ellos van los sentimientos sexuales hacia el progenitor opuesto. Y aquí vemos la importancia de que la niña por ejemplo, se críe con papá y mamá y puede enfocarse hacia el papá. A veces puede ser el abuelo o puede ser alguien, ¿no? Cuando hay esta carencia también hay algún tipo de problemas, ¿no? Porque necesitan identificarse, necesitan buscar ese sentimiento, es normal, ¿no? El punto crítico es la resolución del conflicto creado, o sea, necesita esa atracción y lo llamamos como el complejo de Electra, ¿no? El complejo de Edipo. Y la niña de Electra. La niña se enamora del papá, quiere estar con el papá porque quiere ser como el papá. No quiere estar, quiere ser hombre, quiere que le regale, dijimos, el falo, para no sentirse diferente al niño, porque ella siente que hay algo que le falta. Entonces, cuando ya se dan cuenta que el papá no le va a regalar, que lo que ella es, tiene que aceptarlo, entonces renuncia, ¿no? Más o menos a los 6, 7 años, donde vuelven a la mamá, se identifican con la mamá las niñas y el niño deja a la mamá, ¿no? O sea, ya no está enamorado de la mamá, ya deja que se acerque el papá y anda detrás del papá, ¿no? Andan idealizando al papá ideal. Es donde también a partir de los 6 7 años el varoncito ya también necesita al papá. Entonces, fíjense esa dinámica que hay, es muy importante. Yo creo que esos demás trabajan los psicólogos desde los 3 hasta los 12 años, cuando no hay papá, cuando no está el papá o no está la mamá, o están, pero no está la dedicación exclusiva. Es complicado, ¿no? Yo creo que aquí es donde damos más trabajo a los psicólogos en relación a los niños. Luego la etapa de latencia que va desde los 6 años a la pubertad, ¿no? Entonces aquí ya ellos están con otra energía, quieren jugar, quieren tener amigos, quieren aprender, no aprenden a sumar, multiplicar, a leer, quieren jugar sus amiguitos, ¿no? Los juegos, el celular, o sea, están en relación a todo a esta edad. Esperemos que para los niños ya todo se normaliza, ¿no? Veíamos que acá ese sería uno de los problemas, es que se los puede inhibir tanto, porque no es lo mismo jugar con alguien de su edad, relacionarse, conocer a niños, a gente de su edad, que estar con los abuelos, que estar con los papás encerrados en la casa, ¿no? Entonces ahí también vimos que podía haber problemas y esto tenemos que identificarlos a futuro como médicos, ¿no? Ese es el objetivo, averiguar, indagar qué es lo que ha pasado, que hecho en la cuarentena, tiene amiguitos, no tiene amiguitos, porque también los niños pueden focalizar todas esas necesidades y somatizarlos en enfermedades, ¿no?
y luego comienza la etapa genital con la pubertad, ¿no? Y termina en la vejez. Entonces, en la pubertad es cuando empiezan a ver ellos cambios hormonales, ¿no? Son las hormonas ya también que logran acá, eh, logran ir determinando los sentimientos sexuales, la integración, la organización sexual, y si a veces terminan físicamente desarrollando rápido, pero no están emocionalmente desarrollados, ¿no? Esto hasta los 18, 19 años se ve como una maduración, una madurez, y de ahí hablamos nosotros sobre la adultez. Ahora, ¿qué patologías nos interesarían a nosotros como médicos? Por ejemplo, en esta etapa de latencia también es muy importante y se ve bastante hoy en día, si bien están dormidos todos estos sentimientos sexuales, la pubertad precoz está aumentando la incidencia, al menos acá en Cochabamba, puede ser por la alimentación, por cremas que utilizan, eh, exactamente no se sabe la causa, pero hay más niñas que a los 8 años de edad, 6 7 años, ya están empezando la pubertad, ¿no? Y decimos acá, eh, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces va a haber como un adelantamiento y vemos que de acuerdo a la edad no van a estar maduros. Es peor que a esta edad donde tienen que estar jugando estén ellas preocupadas por las hormonas, ¿no? Les vuelve peor, quieren jugar, pero a la vez no. Entonces, y es una patología muy cara, ¿no? El tratamiento sale muy caro, son inyecciones cada 2, 3 meses o semestrales, traumáticas. Entonces es complicado, ¿no? También hace que estos niños que ya están en este despertar, es ya embarazos más frecuentes, es lo que decimos, ¿no? Porque hay embarazos en adolescentes, en esta etapa, cuando antes uno tenía que estar despertando recién, y acá ya están bien despiertos. ¿Por qué? Porque puede que hayan hecho una pubertad precoz y los papás no se dieron cuenta, los niños desarrollaron rápido. Obviamente, clínicamente nos vamos a dar cuenta como médicos, ¿no? Una talla baja, algo más de madurez cuando tenían que estar jugando, pero tiene sus consecuencias. A la larga, si le viene más antes la menarca, obviamente la menopausia también se va a adelantar, va a tener otro tipo de problemas. Acá dentro de los psicológicos también les hace más susceptibles a los embarazos precoces, a que tengan pareja más temprana edad, a las violaciones, a los abusos, ¿no? Porque es diferente ver una niña de 11 años que no ha desarrollado que una que ya está totalmente desarrollada. Entonces, son más propensos a ser víctimas. ¿No? Y con esto de la trata y tráfico y robo de niños es más complicado a nivel social, a nivel psicológico, a nivel sexual. O sea, por donde lo veamos, hay una preocupación con nuestros niños, ¿sí? Entonces, también esto va por otro lado al desarrollo de la personalidad. ¿No? ¿Qué va a pasar con esta niña? ¿Cómo va a ser su personalidad? ¿Será que si no está cumpliendo estas etapas dentro de lo que tiene que ser? Bueno, acá depende un poco más de los papás, si se dan cuenta, ¿no? Que estén juntos, o si no están juntos, por lo menos que se lleven bien, que haya un papá para la niña, que haya una mamá, ¿no? Para el niño. Entonces, acá en la etapa oral, fálica, con la mamadera se puede reemplazar el seno materno, ¿no? Acá con un buen cuidado, alguien que cuide al niño también. Pero en esta etapa a veces son factores clínicos que pueden ayudar a que esa personalidad también tenga variaciones, ¿no? O tenga problemas. Y es la parte clínica, o sea, los médicos tenemos que ayudar a nuestros niños, ¿no? Estén atentos a esto que les digo, ¿no? Son niñas que están desarrollando un poco más temprano. Es complicado, ¿no? Porque hay pediatras que tampoco están formados. Actualmente ya hay más endocrinólogas pediatras que se dedican a esto, pero a pesar de eso, de tener el diagnóstico, el tratamiento es caro. Y una vez que empezamos es hasta terminar, ¿no? O sea, llevarlo al niño, a la niña, porque también hay en niños a la pubertad normal. Es complicado, pero se está logrando hacer con los seguros sociales. No, es muy importante, chicos, por eso les menciono. Puede ser que en nuestra familia alguien esté cursando con esto.
Ahora es más común, pero no porque sea común quiere decir que sea normal. No es normal. No es una enfermedad y como tal hay que tratarla. Porque psicológicamente, sexualmente, socialmente tiene sus connotaciones posteriores. Y también en la influencia de la personalidad. Ahora, las teorías tipológicas. De acuerdo al tipo corporal y esta clasificación, según Sheldon. O sea, no se olviden, no es que solamente Freud hace su clasificación y él dice se debe a la teoría psicosexual, a cómo va a desarrollar y crecer. Obviamente Freud era médico y era psicólogo y entendí, sabía bastante. Pero acá también tenemos a otros que hicieron su aporte y que también los manejamos, ¿no? Como el endomorfismo, dice. ¿No? Clasifica de acuerdo al tipo corporal que correspondía a la personalidad. Y quizás alguno, no sé, se va a imaginar o va a tratar de relacionar, ¿no? El endomorfismo está asociado a formas suaves, redondas, a los gorditos, ¿no? A los michelines que dicen, ¿no? Donde está asociado a biserotonía, son sociables, son glotones, son estables, son tratables, ¿no? No son personas renegonas, sino tranquilos. Mesomorfismo, dice fuerte, atlético, musculoso, asociado a somatotonía. O sea, las personas que constantemente van a ser agresivos, activos, dominantes, valientes. Los Avengers, por ejemplo, entrarían acá, ¿no? Todos son agresivos, o son fuertes, o son atléticos, musculosos, dominantes, valientes. ¿No? Se van a acordar. Los endomorfismos, bueno, ya son más gorditos. Ectomorfismos son estos delgados, fríos, frágiles. Y está asociada a cerebrotonía. O sea, ¿qué quiere eso? Que es inhibido, ¿no? Que es temeroso, que no se anima. Entonces es esta clasificación. Estas clasificaciones, las que vimos ayer, las que estamos tocando ahora, a veces como que dice, ay, ¿para qué? Pero son preguntas de examen, porque en algún momento tiene que haber algo de complicación, ¿no? Y la memoria sí nos ayuda bastante, porque de acuerdo a esto también hay una clasificación que se hace, por ejemplo, en la salud ocupacional. Tengo que saber cómo es el paciente para poder eh, clasificarlo, ¿no? Es un paciente endomórfico y necesito ver pues su perfil hepático, sus lipoproteínas, tratarlo, por ahí está relacionado a diabetes, ¿no? O acá, ¿qué es lo que tiene? Puede tener un hipertiroidismo, ¿no? Entonces, para poder relacionar y también tener un diagnóstico, ¿no? Si todos fueran mesomórficos sería ideal, pero no es así. En relación a la personalidad es lo que estamos viendo ahora esta clasificación. Ahora, según Kreshner, Pícnico dice asociado a extrovertido, ¿no? Siempre hay gente en el grupo también de ustedes, seguramente, virtualmente es la desventaja, no nos conocemos, pero ya presencialmente ustedes deben ver quién es más extrovertido, más sociable, más expresivo, ¿no? Quién es más atlético asociado a activo, práctico, constante, dominante, digamos, este mesomorfismo va con este. Y el leptosómico asociado a introvertido, solitario, imaginativo, idealista. Tipología de Shell, ¿no? Aquí más o menos una clasificación, bueno, para que más o menos puedan ubicarse, ¿no? ¿Y será que se cumple esto? ¿Qué opinan ustedes? Sí, lo aprendemos, lo nombramos, pero ¿será? ¿Será que todos los endomórficos son sociables? Yo he visto algunos que no, más bien son los introvertidos, tienen algún problema, tratan de evadir esos problemas, ¿no? Con la comida. Entonces también como para discutir, pero está esa clasificación. Ahora vemos otra que es la teoría de los rasgos. Consideran la existencia de rasgos de personalidad entendidos como dimensiones continuas. Las dimensiones pueden ser rasgos unipolares que se extienden desde cero o que indican la ausencia de la característica definida del rasgo hasta el punto máximo. Y los rasgos bipolares, ¿sí? Igual que empiezan en un polo y se van a otro, pasando por un punto cero.
El punto cero es el equilibrio. ¿Qué pasa con esto de los rasgos? Se dividen en dos teorías, ¿sí? La teoría del rasgo único y del multirrasgo. Se centran en un papel que desempeña en una parte concreta de la estructura de la personalidad, ¿sí? Determina la conducta. O sea, es algo que va a determinar esa personalidad, algo único. Y el multirrasgo explican la personalidad en función de conjunto de rasgos. Todos los individuos participan de la misma estructura, pero difieren en cómo se van a configurar. Ahora, Alport nos dice, se desarrolla una teoría descriptiva y contempla la existencia de tres tipos de rasgos de personalidad: cardinales, centrales y secundarios. ¿Qué dicen los cardinales? Caracterizan la personalidad total del individuo, son tan dominantes que influyen prácticamente en todos los aspectos de la conducta. Un segundito, por favor. Bueno, perdón, ahora continuamos. Entonces, dentro de los rasgos cardinales se caracterizan la personalidad total del individuo. ¿Qué quiere decir? Que son dominantes y que influyen en todos los aspectos de la conducta. Los centrales son el conducto de tendencias, características que van a describir esta personalidad. Sí, lo más característico. Entre 5 o 10 rasgos son suficientes para caracterizar la personalidad del individuo. Y los secundarios son los que las personas muestran en alguna ocasión, en algún momento o situación. Aquí también, según Eysenck y Cattell, plantean que puede describirse en estos términos: la extroversión, la introversión, que seguramente también han escuchado ustedes, por la orientación de la persona hacia el mundo exterior, ¿no? Que es extrovertido, o bien hacia el mundo interior, introvertido, ¿no? Incluso uno dice, no, no, es que yo soy más introvertido, no me gustan los deportes, por ejemplo. O el neuroticismo y estabilidad emocional. Por ejemplo, el neuroticismo, estas personas que pierden, ¿no? Que son más inestables en la parte sentimental, en las reacciones, en los estados de ánimo. A veces decimos, pero ¿por qué pierde el control? O los que son más estables emocionalmente se caracterizan por el equilibrio y el control de estas reacciones, ¿no? Y el psicoticismo, los sujetos situados en el extremo de esta dimensión, que describen como solitarios, que no les importan las personas, ¿no? Falta de sentimientos, falta de empatía, insensibles. Los villanos, por ejemplo, de las películas y todo estarían dentro de esto, ¿no? Su personalidad. Están están despreocupados, entonces también se los describe, ¿no? Eso dice Ace. Y Cattell, 16, hay otras 6 dimensiones básicas. Ahora, ¿qué vamos a ver según la personalidad en el conductismo? Teorías situacionistas, también según Michel. Eh, de acuerdo a las situaciones, va a haber una especificidad situacional de la conducta en relación a lo que está pasando a la situación. Entonces, la historia de aprendizaje del individuo es muy importante. Es uno de los factores que van a determinar el comportamiento y el reforzamiento.
Entonces, por ejemplo, en medicina es importante esto, ¿no? Para colocar una sonda vesical. Si bien la teoría la conocemos, hemos visto dibujos, hemos visto, vamos a ver cómo lo hacen con el colocado de la sonda vesical, ¿no? Pero la cosa es aprender. En medicina se aprende haciendo. Y tenemos que, hasta que no suturemos, doctores, o hasta que no estemos, no nos lavemos las manos, no entremos a quirófano, no curemos, no coloquemos sondas, catéteres, no vamos a aprender. Sí, mucha de la, la especialidad que ustedes van a escoger, por ejemplo, qué sé yo, terapia intensiva, en nefrología, el colocar un catéter venoso central. No todos los médicos colocamos, no nos dedicamos todos a eso. Dependiendo de la especialidad, van a la historia de aprendizaje del individual, al reforzamiento de la habilidad. No en medicina aprendemos habilidades, ¿no? Y eso está descrito. La regularidad de las situaciones. La consistencia de la conducta se explica por la regularidad de existentes en diversas situaciones. Entonces, ayer su compañera decía, ¿qué podemos hacer si alguien ya se está muriendo en emergencia, si nos va a pasar? Yo les decía, nuestra conducta es hacer todo lo que se tenga que hacer, lo posible, para poder informar a esa familia y decirle que hicimos todo lo posible dentro de lo que se tiene que actuar, dentro de lo que hay en el hospital, la normativa y todo, ¿no? Porque esa es nuestra función. Pero ¿qué tan regular nos pasa esto? Hay médicos que están en emergencias y constantemente ven esto, o ahora en las salas de COVID, ¿no? Se están muriendo, se mueren, que también nos llega, ¿no? No, tampoco somos de hierro los médicos, ¿no? Personalmente no pude con esa situación de tantos fallecidos, de tanta gente enferma, de ver que uno ya no puede hacer contacto con los pacientes, es complicado, ¿no? Pero va a depender de esta regularidad de las situaciones. Hay otra gente que es mucho más fuerte, que puede con esto y que va a poder manejarlo de mejor manera las diferentes situaciones, ¿no? Como por ejemplo, también hay gente que ha nacido para ser comerciante, le encanta vender, por ejemplo, le gusta hacer con regularidad esos negociados, ¿no? O los abogados también, el cateo, que les encanta a los abogados, el, 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 el careo, perdón, el careo, el encarar y todo eso. Hay gente que en un juicio se quiere desmayar, no puede estar. Entonces, de acuerdo a la regularidad de las situaciones, la estabilidad percibida, tenemos a considerar que el comportamiento de los demás es estable para que nos resulte más previsible, ¿no? Entonces, ¿cómo lo percibimos nosotros esto? En algún momento como médicos ya sabemos cómo va a reaccionar determinado cirujano, hay otros que tiran todo. Entonces, bueno, ya sabemos que va a reaccionar así. Entonces tenemos que no acostumbrarnos, pero saber sobrellevar, por ejemplo, ¿no? Mientras dure la rotación, o si es que voy a trabajar con ese doctor, porque así es su personalidad, o sea, tiene ese tipo de personalidad, no va a cambiar y al final ya lo contrataron, si bien hacen un estudio de personalidad, quizás al momento de contratar a alguien, a veces por concurso de méritos, entonces está el profesional ahí y opera muy bien, sus pacientes salen bien, ¿no? Pero, o sea, hay de todo, es a lo que me voy, ¿no? Inadecuación de los instrumentos clásicos de evaluación. Entonces, no es tan fiable, ¿no? Para predecir la conducta. A veces, si sabemos que estamos siendo observados, y esto es en general, entonces como que no va a salir muy fidedigna, ¿no? La prueba. No va a ser, a ver, un ejemplo en cuando estamos en la consulta, si sabemos que justo nos están observando cómo tratamos al paciente, cómo sobrellevamos la situación, es más complicado, ¿no? Nos ponemos nerviosos por esa complejidad de ser humanos que somos. Entonces, no es tan fidedigno. Ahora que estos otros señores, Endler y Manguson, nos plantean estas teorías. La conducta es función de un proceso continuo de interacción entre individuo y situación.
El individuo es considerado como un agente activo e intencional. El sujeto crea la situación. Sí, a ver, hasta acá. De acuerdo, en algún momento también vimos eso, ¿no? De acuerdo a las situaciones, cómo va a actuar el individuo. ¿Sí? Diferentes médicos van a actuar de diferente manera. Por eso existen los protocolos. Tiene que seguir un protocolo, obviamente, pero cómo lo va a asumir es diferente, ¿no? El individuo es considerado como un agente activo e intencional, crea la situación. Hay otros que dicen de la nada hace el lío, ¿no? Llegó al laboratorio y empezó a gritar el médico, ¿no? Es un agente activo e intencional. Hay otros que, bueno, dirán ya va a llegar o veremos qué pasa, no sé, ¿no? Pero crea la situación. Por parte de las personas, los factores más relevantes son de naturaleza cognitiva, estrategias para codificar e interpretar las situaciones, expectativas acerca de esta situación. Entonces, sí, la parte cognitiva juega un papel muy importante, ¿no? Y a veces también es cuando más complejo nos hace. Por ejemplo, el síndrome de Down. Quizás esta parte no llega a desarrollar tanto la parte cognitiva, pero la parte sentimental los hacen tan loables a estas personas, nos expresan tanto amor. Y eso es en general, o sea, no hay un síndrome de Down que vaya a hacer maldad. No hay un paciente que tenga este síndrome de Down que aumente la parte cognitiva y que a veces lo lleve hacia el mal. No. Entonces, es importante esto, no es a lo que quiero llegar. ¿No? Ahora también las expectativas acerca de la situación varía de una persona a otra, ¿no? Por parte de la situación, el factor más importante es su significado psicológico. Dice, orientación cognitiva en el estudio de la personalidad. ¿Qué pasa? Que tenemos que entender que la persona es un individuo activo. Nadie va a estar porque quiera pasivo. Nadie. Tiene que planificar qué es lo que va a hacer. Tenemos que tener metas, ¿no? Estamos con la consecución de metas. El logro va a estar influido por el autoconcepto, la organización de cada uno de nosotros hacia sí mismo. Cómo piensa, cómo se siente, cómo se comporta respecto de sí mismo. Entonces, muchos de ustedes ya tienen esta autoimagen. Dicen, voy a ser médico porque quiero, porque puedo, porque quiero serlo, porque ha sido mi sueño, o porque he visto que es bueno y sé que quiero, sé que puedo. Entonces, el autoestima es tan importante y el componente conductual. Entonces, yo creo que en esta sala, por ejemplo, son 22 personas que tienen muy claro lo que quieren, que se han metido en una carrera que saben que pueden, no es fácil, no es fácil. Que otra gente no, que he dicho, no, yo médico, no, no me gusta la sangre, no voy a leer tanto, no soy capaz de hacerlo, en una cirugía me voy a desmayar, pero ustedes no. Entonces, esto, por ejemplo, para mí, el que ya estén en medicina, tienen un componente, en una autoimagen y una autoestima bueno, ¿no? Entonces, tienen esto ya muy elevado. Hay gente que no, gente que a veces dice, no, ¿para qué voy a estudiar? Trabajaré, o yo no puedo, yo no quiero. Sí, pero es bastante importante. Ahora, dentro de las creencias cognitivas, la información integrada y estable que una persona posee sobre un sector de la realidad. ¿Sí? Dentro del sistema cognitivo de una persona están las creencias primitivas. Y esto una vez vamos a ver que la infancia y sobre lo que está sobre el mundo social es determinante, ¿no? Para las figuras de autoridad y del propio yo, ¿no? Entonces, si es que ha habido problemas en esta etapa, es complicado. Ahora están las creencias en la autoridad. El conjunto de creencias acerca de la naturaleza positiva o negativa de las figuras de autoridad, ¿no? Como médicos entendemos que hay niveles, hay autoridades y trabajamos de esa manera, ¿no?
Ahorita están primer año, segundo año, tercer, cuarto, quinto año, entran al internado y les digo que el internado es la escala más inferior en el hospital y ahí nos damos cuenta, es donde aterrizamos y vemos que hay niveles superiores, ¿no? Dentro de las mismas especialidades, dentro de ser especialista también el jefe de servicio, el jefe del hospital, ¿no? Tenemos que entender que hay figuras de autoridad, tanto en nuestra carrera, obviamente en nuestra familia también. Necesitamos, ustedes necesitan mucho apoyo, ¿no? Sus papás, ahí es autoridad, son los que pagan. El grupo de referencia, instituciones políticas. Quizás aquí como médicos también nos damos cuenta, ¿no? Te decía, cuando egresen se den cuenta de que bueno, pues si puedo toda la área médica, la parte legal, también tengo que poder entenderlo un poco y es donde nosotros hacemos hincapié acá y exigimos cosas para nuestra población, cosas lógicas, cosas coherentes para nosotros como gremio. No dejamos que alguien venga y nos diga esto es así, el cielo es verde cuando sabemos que el cielo es celeste, ¿no? Entonces, no pueden engañarnos, ¿no? Porque sabemos que no es así. Y ahí es donde siempre el gremio médico se va a hacer escuchar. En nuestro país es así, ¿no? Creencias y derivadas y triviales las aceptamos como válidas porque derivan de fuentes de autoridad. Entonces, ¿qué puede entrar acá? Por ejemplo, lo que diga la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En relación al tratamiento de tuberculosis, se ha encontrado tal cosa, por ejemplo. Entonces, si hay un estudio científico que va a avalar eso, lo vamos a aceptar como válido, ¿no? Si es que ya está dentro de un tratamiento de pacientes, ya pasó el estudio a diferentes categorías y podemos aplicarlo en pacientes, a ver un ejemplo más claro, que nos habiliten la vacunación de 12 a 18 años para el COVID-19 en nuestro país. Sabemos que ya está habilitado, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, vamos a aceptar, lo vamos a tomar como válido porque ya está en otro país. Ya se están vacunando otros niños. Ahora, que eso llegue acá a Bolivia, Dios quiera que llegue, para que por lo menos la secundaria retorne a clases. Y, y bueno, por ejemplo, también la tercera dosis, ¿no? Que ya le están peleando y están luchando. Entonces, son creencias que ya las vamos a tomar como válidas, ¿no? El vacunarse o no vacunarse, todavía estamos en ese tema acá en nuestro país, pero ya hemos visto mucha de la gente ya se ha podido vacunar. Dimensiones cognitivas 2, las actitudes. Ahora, ¿qué es la actitud? Es la combinación de conceptos, información y emoción que predisponen al individuo a responder de un modo favorable o desfavorable a personas, grupos, ideas del medio social, ¿no? Entonces, acá ya hay que, hay actitudes buenas, hay actitudes malas, actitudes muy malas, dependiendo del gremio también, ¿no? Dependiendo de la información, del concepto, de la emoción. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, que en el Chapare directamente aceptan. Están obligados mucha gente del Chapare a pensar así, los obligan. No, yo creo que hay que estar allá y ver qué es lo que pasa realmente. Les obligan a que tengan que apoyar a un régimen. Si no, no tienen agua, no tienen luz, no van porque quieren, no van obligados, van obligados, ¿no? No van por su convicción, serán unos pocos. Incluso hay algunas marchas donde va gente que si no van las descuentan, por ejemplo, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Y ese movimientos políticos y toda la actitud que van a llevar a veces es manejada de esa manera en la parte política. Ahora sí solo traspolan las actitudes, eh, el tipo de información y emoción dependiendo del individuo. A ver, ¿qué otro ejemplo le podrían dar en la parte de la salud o en la parte social o psicológica? No va a depender del medio social. Por ejemplo, los bloqueos, los paros, de la misma manera, ¿no? Hay una tendencia acá en Bolivia, como en otros países, por ejemplo, en Afganistán, cómo están ahora, cómo es la actitud, es complicado, ¿no? El componente cognitivo, conjunto de creencias acerca del objeto